Radio Internacional Educativa. Bueno, yo creo que ya es hora de que pasemos a nuestra explicación sobre el sistema internacional para que ustedes puedan dilucidar en parte lo que les estamos contando acá. Y entonces van a decir, no, hombre, pues usted viene a hablarnos, como muchas personas me han dicho, usted es constituyente andino, ya sabemos que usted hizo parte de la construcción de la Carta Social Andina en el año 2012. Sí. Entonces toca decirles como mi, pa- mi, mi participación, mi aporte fueron 40 artículos, 3 capítulos completos en estos temas y se han avanzado. Aquí en Colombia me han hecho la vida imposible por eso. Bueno, me dicen, pero usted con qué autoridad nos habla de políticas públicas o del sistema internacional. Bueno, además de ser politólogo, soy especialista en políticas públicas para la igualdad en América Latina, de la CLACSO. Entonces, pudimos profundizar nuestros conocimientos en la CLACSO, nuestra especialización. A mí me gusta trabajar mucho con el método que vengo realizando desde el año 2005, que es el método Sura. Y vamos a ver una parte de la aplicación de cómo se da el proceso del método Sura a través del siguiente diagrama que les vamos a mostrar a ustedes. Bueno, aquí tenemos un una especie de flujograma. Se los voy a explicar de una manera muy sencilla. Aquí tenemos una explicación sobre el sistema tradicional, actual y progresista y el sistema político internacional aplicado en América Latina. Primero, el sistema tradicional, ¿qué es? El sistema político que se ha venido instaurando desde que se ha introducido el término política, democracia, sistema político, nación, sistema de Estado, y que ha trascendido a los sistemas feudales y monárquicos, y que también se han combinado con los sistemas monárquicos. Ustedes saben que en España existe todavía un sistema monárquico y en Dinamarca, en Suecia y en el Reino Unido. Son los más, digamos, los más identificables en estos momentos. Hay otros, ¿cierto? No se publicitan mucho. El sistema actual es el sistema democrático que ha sido inclusive combinado, como les decía ahora, con el sistema monárquico en algunos países, y el sistema progresista es un sistema que se viene adelantando como un sistema alternativo, como una especie de evolución del sistema político actual que tenemos, partiendo de la base del sistema político internacional, que se ha aplicado en América Latina, y eso es lo que vamos a ver ahora. Bueno, aquí tenemos el sistema tradicional, ¿cierto? Este es el sistema tradicional. Como les decía a ustedes, el sistema tradicional es el que ha evolucionado desde eh, el sistema feudalista, el sistema monárquico y otros sistemas imperialistas. Tienen como eje principal el poder, la economía y la fuerza. Estos son los 3 primeros ejes que caracterizan a un sistema político: el poder, la economía y la fuerza. Si tienes poder y tienes economía, pues puedes tener un ejército, puedes tener un ejército poderoso. Si no tienes poder, no tienes economía, no vas a tener una fuerza. O sea, la fuerza depende de estos 2 factores que estamos viendo acá. Así operaba en términos generales el sistema tradicional. Hay otro poder muy importante que se desprende
otro poder, que es la iglesia, que empieza a generar unas dinámicas a nivel social y político. Y es que la iglesia o las religiones, mejor, lo que pasa es que acá tenemos que hablar de iglesias porque hay una iglesia que ha tenido un poder político, económico y militar, inclusive muy grande, y ha incidido en guerras, las cruzadas, etcétera, etcétera, y es la iglesia católica. Entonces la iglesia católica ha tenido un poder preponderante del sistema tradicional anterior, que ha incidido en el poder, que ha incidido en la economía, en el comercio y en lo militar, y obviamente en las instituciones, en el capital y en la creación de leyes, inclusive en los derechos. Entonces, ¿por qué la iglesia está aquí? Por esa sencilla razón. Bueno, está el comercio. El comercio siempre va a estar en cualquier sistema, sea capitalista, comunista, socialista o inclusive anárquico. El comercio nunca va a desaparecer. El comercio es la base fundamental del intercambio que tenemos los seres humanos, sea como bienes, servicios, tecnología, etcétera, etcétera. Y aquí está el poder militar derivado de la fuerza, o sea, la fuerza militar. Aquí tenemos las instituciones, que es un concepto más moderno, el capital y las leyes. Las instituciones son derivadas del poder político, del poder económico y del poder social. Pero aquí las instituciones están gobernadas es por todo este eje que controla el poder desde la iglesia y las monarquías. Y ellos controlan la economía, controlan el comercio y obviamente controlan el capital, son los dueños del capital. Dejan trabajar a la gente, pero les cobran impuestos. Ellos son los dueños de todo y ellos son los que manejan la fuerza, manejan el ejército y construyen las leyes. Este es el sistema tradicional. Ahora vamos al sistema actual. ¿Ha cambiado? No ha cambiado mucho. No ha cambiado mucho. Tenemos el poder, que es la base fundamental. Tenemos la economía del capital. Aquí ya hablamos de una economía del capital. Cuando surge el capitalismo, se deja atrás el feudalismo, a la concentración de tierras, el poder sobre la tierra, y hablamos de la economía del capital, de la plusvalía, hablamos de la creación de empresas, hablamos de la construcción de una economía basada en el dinero, en el capital, en los bienes, en el intercambio de bienes. ¿Cómo se da? A través del comercio. Mire que aquí está siempre el comercio. Lo que pasa es que en el capital, en la economía del capital, es la acumulación, la generación de riqueza, pero es una generación de riqueza que es desproporcionada, que no es equitativa. Algunos se llenan de mucho dinero y otros quedan en la miseria. Entonces, los que tienen más dinero explotan a los que no tienen dinero y necesitan comer o sobrevivir y no tienen las mismas capacidades o la misma persuasión que esos que tienen el dinero y el poder. Y aquí, en vez de la iglesia, pues surgen las sociedades. Aquí surgen las famosas sociedades secretas. Estas sociedades secretas son las que en últimas van a ejercer el poder, por eso están aquí. Y esas sociedades secretas están dentro de las religiones, están dentro de los diferentes grupos poblacionales o las llamadas oligarquías, controlan todo y ellas son las que van a definir la estructura de las instituciones. ¿Cómo van a ser las instituciones?
Ellas controlan el poder, controlan las instituciones, controlan el comercio, controlan la economía del capital y la fuerza. ¿La fuerza qué? La fuerza militar. Aquí vuelve y aparece. Es la misma fuerza militar, pero obviamente mucho más avanzada, más tecnificada, con muchos más adelantos. Y esto nos lleva a la diplomacia. La diplomacia a través no solo de las leyes, sino de los acuerdos y los tratados internacionales entre países, y es donde aparece la ONU. Primero la Liga de Naciones y luego la Organización de Naciones Unidas, que hoy demuestra que no sirve para nada. Las Naciones Unidas está demostrando su inoperancia, su incapacidad, y está demostrando que prácticamente el mundo no tiene una autoridad que le ponga freno a las cosas ilegales, ilegítimas o a las cosas injustas que pasan en el mundo. No hay una autoridad global que diga, señores, ustedes no pueden hacer esto porque esto atenta contra la misma humanidad, atenta contra los derechos de estas personas, atentan contra el desarrollo de la civilización, atentan contra el desarrollo del planeta, atentan contra la estabilidad y la paz y de la estabilidad del mundo y de la paz mundial. Entonces aquí tenemos estas sociedades que controlan el comercio, controlan el poder, controlan la economía del capital, obviamente controlan la fuerza porque tienen todos estos, y ellos son los que establecen los parámetros, porque entre más poder, entre más economía del capital, yo tengo más poder y tengo posibilidad de tener una mejor fuerza y más capacitada y equipada que otros. Todo esto lo muevo a través del comercio, a través de las instituciones, impongo mis políticas. Y a través del capital más la tecnología, voy a generar un crecimiento mucho más grande de mis objetivos, un crecimiento mucho más grande de esta economía del capital. Eso es lo que hay ahora y han introducido unas variables con la tecnología, pero en contra de la misma población. Aquí entran las diferentes sociedades secretas que ustedes conocen o que han oído mentar en Internet, que controlan al mundo a través de las empresas o instituciones corporativas, porque no solamente son instituciones gubernamentales, sino las grandes corporaciones. Aquí están incluidas. Bueno, y vamos a pasar al sistema progresista, que es la alternativa que se viene trabajando desde hace unos años para acá, que la base sigue siendo el poder, porque si usted no tiene poder, pues ¿cómo va a poder hacer algo? Ese poder se está basando a través de una cosa que se llama la economía social o la economía circular, la economía social que integra a las personas, a las comunidades. Aquí ya no hablamos de sociedades, sino de comunidades. Las comunidades son las que generan la dinámica del comercio, de un comercio que gira alrededor de una economía social y que puede generar, más allá del capital, va a generar procesos de innovación, ciencia y tecnología. Que eso es lo que le debe apostar el ser humano, a avanzar en estos importantes temas. Y este poder va a ser regulado a través de instituciones y organizaciones que se derivan de la construcción de las comunidades, de la regulación de las comunidades. ¿Todo esto a qué nos lleva? Aquí teníamos un mundo unipolar, manipulado por los Estados Unidos de Norteamérica. Hasta cierto punto fue bipolar con la Unión Soviética.
se establece la diplomacia a través de Naciones Unidas. Pero aquí tenemos un sistema multipolar. Se está creando un bloque o se está configurando un bloque muy poderoso que son los BRICS, que está doblegando o derrotando al G7. El G7 solamente representa a algunos países de Europa, no representa al resto del mundo, mientras los BRICS están representando una gran cantidad, un volumen muy importante, no solo económico, sino político, sino social y militar del mundo. Brasil, Rusia, India, China, más los demás países árabes poderosos que se han unido. Entonces, esto es una cosa que suma fuerza, miren la fuerza, pero ya no es solo militar, es una fuerza, un conjunto multipolar que suma una estructura que está construyendo procesos no solo de capital, sino de innovación, de ciencia y tecnología, que no se dan directamente aquí, porque es que aquí la ciencia y la tecnología está concentrada es en favor de desde las instituciones para beneficio de las instituciones que rigen las sociedades. Aquí no. Este es un sistema, lo digo yo, de transición, porque aquí tenemos tres factores que son centrales. El comercio que es central. Comercio es un factor transversal. Como les decía ahora al inicio, el comercio no se va a acabar. Sin importar el sistema que exista, el comercio siempre va a existir. El poder que lo da la economía, ya sea economía del capital o economía social. El poder lo da la economía y también lo da el prestigio, el conocimiento, pero más que todo la economía. Y esto nos lleva a tener una fuerza. Entonces, estos son los tres pilares esenciales. Poder, economía expresada en comercio, la fuerza expresada en lo militar. El poder se expresa a través de las comunidades, en el caso del sistema progresista, y las instituciones. La economía es la que nos permite, a través del comercio, generar dinámicas sociales y de generación de capital, generación de innovación, ciencia y tecnología. Porque usted puede ser muy inteligente, puede tener ideas muy revolucionarias, muy innovadoras, pero si usted no tiene los recursos o el apoyo del Estado o el apoyo de las empresas privadas para llevar a cabo sus ideas, para llevar a cabo sus innovaciones, pues no va a poder hacer absolutamente nada, a menos de que usted tenga recursos, ¿cierto? Pero si usted no tiene recursos, no puede hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque este mundo funciona así. No funciona como un mundo solidario, donde cada uno aporte sus conocimientos para la construcción y en beneficio de una sociedad mundial. Eso todavía no lo vamos a ver. Bueno, hasta aquí llega nuestra explicación de estos tres sistemas en general que estamos hablando, de lo que ha venido ocurriendo en América Latina. En el ámbito europeo, en el ámbito euroasiático, se maneja una estructura muy similar, pero allá se complementan con los valores, las tradiciones y lo que es el sistema civilizatorio, que eso no lo tenemos aquí. El sistema civilizatorio, sistema de familias o comunidades milenarias que no venden sus intereses ni ceden sus valores por nada del mundo. Aquí es el comercio de los valores, el comercio de los principios. Si no le gustan estos principios, pues aquí les tengo otros, ¿cierto? Eso es lo que se mueve en América Latina, desafortunadamente. Esto es una explicación general global del sistema internacional que se ha aplicado en América Latina.
Obviamente aquí que ha imperado el poder de las instituciones internacionales, el poder de las sociedades, el poder de la iglesia y la parte de la ciencia y la tecnología pues ha quedado relegada porque si a esta gente no le interesa el desarrollo de ciencia y tecnología, no se mueve esto. A menos de que eh, estas comunidades acá en el sistema progresista, pues a través de las instituciones se muevan hacia este lado. O algunos de estas sociedades, pues les interese el desarrollo de la humanidad, pero son muy poquitos lo que tenemos ahora, actualmente. Radio Internacional Educativa.